Buenos días desde Ciudad de México. Como veis, estoy aquí en la capital de este enorme país, este magnífico país. El conductor que me ha traído al hotel se pasó un buen rato mientras veníamos hablando de cómo ha cambiado su clientela en los últimos meses. Me dijo, con esa naturalidad que solo tiene quien observa desde el asiento delantero de un coche la vida, me dijo algo así como que antes paraban a cenar a cualquier hora mis clientes y ahora muchos me dicen que no tienen hambre, que se están inyectando algo. Luego se quedó callado un buen rato el hombre, como si él mismo no supiera bien qué hacer con esa información, pero lo que ese conductor estaba describiendo ayer por la noche sin saberlo no era un cambio de hábitos alimentarios, era el primer síntoma visible de una transformación económica que muy pocos están midiendo con la profundidad que yo creo que merece. Porque cuando millones de personas empiezan a tener menos hambre, no por pobreza, no por crisis, sino por química, lo que está temblando no es la mesa, es el sistema entero. Puede parecer una exageración, pero los datos dicen lo contrario, y lo que hoy voy a contarte tiene ramificaciones que van desde el pasillo de snacks de un supermercado en Polanco hasta los informes de resultados trimestrales de las mayores empresas de alimentación del planeta. Quédate, porque vamos a examinar cómo un fármaco diseñado para la diabetes está empezando a reconfigurar la demanda global de alimentos, a desafiar el modelo económico basado en el consumo compulsivo y a plantear una pregunta filosófica que nadie quiere hacerse. ¿Qué ocurre cuando el ser humano deja de tener hambre? Para entender lo que está pasando hay que empezar por un estudio que publicó la Universidad de Cornell en el Journal Marketing Research a finales del año pasado. Es probablemente el análisis más riguroso que existe hasta la fecha sobre el impacto de los agonistas del receptor GLP-1, es así como se llaman los fármacos como Ozempic, Wegovy, Mounjaro, son diversos, en el comportamiento de compra real de los hogares. Ese estudio se centraba en eso, no en encuestas de opinión. Datos transaccionales de más de 150.000 hogares en Estados Unidos, cruzados con información sobre quién empezó a medicarse, cuándo y por qué. Los números que nadie esperaba. El hallazgo principal en los 6 primeros meses de tratamiento es que los hogares con al menos un usuario de GLP-1, que es como se llama, reducen su gasto en alimentación un 5,3%. En hogares de renta alta la caída es del 8%. El gasto en economía, digamos, vinculada a la comida rápida y en cafetería cae un 8%, y los ultraprocesados más calóricos, los snacks salados, la bollería, las galletas, se desploman cerca de un 10%. Quédate con este dato, un 10%. De caída de snacks salados, luego va a ser clave, ya verás. Pero de momento lo que sabemos es que estos números revelan, no es solo una dieta, es una alteración de la demanda provocada por la biología. Cuando alguien deja de comprar galletas no es porque haya leído una etiqueta nutricional, es porque la semaglutida ha modificado la señal que recompensa a su cerebro asociada a ese producto. Es una inversión en el circuito del deseo. Y el fenómeno se acelera. Según Gallup, el porcentaje de adultos estadounidenses que usan GLP-1 para perder peso se duplicó entre principios del 24 y mediados del 25, pasando del 6% al 12%. Circana estima que el 23% de los hogares de Estados Unidos ya cuenta con al menos un usuario y proyecta que para 2030 esos hogares representarán el 35% de todas las unidades vendidas en alimentación y bebidas. Ojito con el tema. JP Morgan calcula que unos 25 millones de norteamericanos estarán en tratamiento de GLP-1 para finales de esta década. Esto es lo más grande que ha pasado hasta ahora en el mundo nutricional. Estamos hablando de un cambio estructural en la demanda alimentaria que no responde a inflación, a recesión ni a políticas fiscales, responde a una molécula. Y eso desde el punto de vista económico no tiene precedentes. De Copenhague a Quito, es un fenómeno global. Si alguien piensa que esto se circunscribe al mercado de Estados Unidos, se equivoca. Kantar publicó un informe que se titulaba El efecto salud. Lo elaboró con World Panel y mide por primera vez el impacto del GLP-1 en los hogares de América Latina. Ahí empezó. Los resultados son elocuentes. El 26% de los hogares de la región, 170 millones de domicilios, reconocen esos fármacos. Un 11%, aproximadamente 74 millones, afirman que los han usado o están considerando usarlos. Ecuador lidera ese interés con un 45% por encima del promedio regional. Y México aquí, por ejemplo, o Centroamérica también registran niveles superiores a la media. Lo revelador, amigos, no es la adopción, es la consecuencia.
Los consumidores que usan o consideran usar GLP-1 reportan haber reducido la compra de bebidas azucaradas en un 60%, de alimentos grasos en un 55% y que los productos con alto contenido de azúcar los han rebajado en un 51%. No estamos ante una moda de California, estamos ante un cambio de comportamiento masivo en marcha, con epicentro en mercados donde la industria de ultraprocesados es dominante y donde la cultura del consumo fuera del hogar vertebra buena parte de la economía informal. En México, donde estoy hoy, y donde la obesidad afecta a más del 36% de la población adulta, y donde las bebidas azucaradas representan un porcentaje altísimo del gasto alimentario, la penetración de estos fármacos en las clases medias altas va a actuar como detonante. Lo decía Ludwig von Mises, que escribió algo así como que la acción humana es siempre racional desde el punto de vista del actor, y la racionalidad de millones de personas está empezando a incluir una inyección semanal en su cálculo de bienestar. Y eso cambia las reglas del juego económico. El paradigma se ha roto. Hasta ahora hemos visto cómo un fármaco diseñado para la diabetes está provocando caídas medibles en el gasto alimentario de los hogares, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Y está alterando la composición de la cesta de la compra con una intensidad que ni los impuestos al azúcar ni las campañas de salud pública habían logrado hasta ahora. Pero ¿qué pasaría si este fenómeno dejara de ser un ajuste sectorial y se convirtiera en una fuerza deflacionaria estructural capaz de redefinir incluso el modelo de crecimiento basado en el consumo? Porque durante décadas, estaréis convencidos de esto, lo sabréis, compartiréis esto conmigo, la economía moderna ha funcionado con un motor muy sencillo: estimular el deseo. Publicidad, dopamina, azúcar, conveniencia, crédito fácil, todo diseñado para que quieras más, para que compres más, para que consumas más. El PIB crece cuando la demanda crece, y la demanda crece cuando el hambre no se sacia. Ahora aparece algo que nace exactamente por lo contrario: reduce el hambre, no desde fuera, con una regulación o un impuesto, desde dentro, con una modificación bioquímica del circuito que recompensa tu cerebro. Y cuando reduces el deseo, reduces el consumo, y cuando reduces el consumo empiezas a tocar el corazón del sistema económico global. KPMG ha puesto cifras a esta intuición. Estima que los usuarios de GLP-1 reducen su ingesta calórica anual en un 21% y su gasto mensual en el supermercado en un 31%. Proyecta una reducción de hasta 55.000 millones de dólares anuales en gasto de alimentación y bebidas solo en Estados Unidos. No es una caída cíclica que viene y va, es supresión del apetito sostenida en el tiempo, destrucción de demanda que tiene visos de permanencia. ¿Te acuerdas del 10% de caída de los snacks salados? Pues no es solo un número, es un estudio de Cornell. En un indicador adelantado, los snacks salados son una de las categorías de mayor margen de la industria alimentaria, construida sobre la compra impulsiva, el packaging adictivo y la colocación estratégica junto a la caja. Cuando esa categoría cae un 10% en los hogares medicados, y esos hogares van a representar más de un tercio del mercado en 5 años, aquí lo que se tambalea no es una línea de producto, es un modelo de negocio entero. También lo dijo Adam Smith. Advirtió que el consumo es el único fin y propósito de toda la producción. Si el fin se reduce, la producción no va a tener sentido. La paradoja incómoda. Hay algo todavía más inquietante, y es que la reducción del consumo alimentario no viene acompañada de un aumento equivalente en hábitos saludables. No. Los datos de Gallup dicen que aunque la tasa de obesidad en Estados Unidos ha bajado por primera vez en años, los hábitos generales de salud de los adultos de Estados Unidos han empeorado respecto a 2019. Es de locos, pero menos actividad física, menos disciplina alimentaria, tipo autónomo, menos chequeos preventivos de forma proporcional al cambio. Dicho de otro modo, no estamos siendo más saludables, estamos externalizando la salud a una inyección, y cuando esa inyección se interrumpe, un tercio de los usuarios abandona durante el primer año según los datos de Cornell. Y si eso es así, el gasto alimentario vuelve a niveles previos y la cesta se vuelve incluso menos saludable que antes de empezar, con los repuntes especialmente en categorías como la bollería. Pero eso plantea una paradoja, porque los que pueden pagar el fármaco dejan de consumir, los que no siguen atrapados en el modelo del hiperconsumo barato. Aquí hay una desestructuración social en ciernes. Los que empiezan y abandonan, que quedan peor que al principio. No es exactamente una revolución sanitaria que el marketing farmacéutico prometía, hay algo más profundo. Los GLP-1 no solo suprimen el hambre. Estudios recientes incluidos en un ensayo publicado en 2025 sobre el consumo de alcohol muestran que esos fármacos reducen también el deseo de beber, de fumar y potencialmente otras conductas compulsivas vinculadas
al sistema de recompensa. No quiero ni pensar qué es lo que reduce también. Bueno, estamos literalmente ante una intervención farmacológica en el deseo humano. No están regulando el mercado, están regulando de algún modo al propio ser humano. Durante años, los gobiernos intentaron frenar el consumo excesivo con impuestos etiquetando en el frente, regulando la publicidad, educando la nutrición, con resultados modestos, la verdad. Y ahora aparece un estímulo químico que hace lo que ninguna política pública ha conseguido: reducir el deseo desde dentro, sin necesidad de persuasión, sin necesidad de voluntad. Y eso, lejos de ser una solución limpia, abre una puerta que a mí me da un poquito de vértigo. Lo que queda cuando se apaga el hambre. La economía siempre ha sido en el fondo una gestión de deseo humano. Producimos porque deseamos, intercambiamos porque valoramos, crecemos porque queremos más, y ahora estamos entrando en una fase inédita, una fase en la que el deseo puede ser modulado, reducido, incluso eliminado farmacológicamente. Si reduces el deseo de consumir, reduces la presión sobre los recursos, reduces la inflación de ciertos sectores, reduces la carga sanitaria asociada a la obesidad, pero también reduces el crecimiento, reduces el empleo en industrias enteras, reduces la base sobre la que se sostiene un modelo económico que necesita expansión perpetua para no colapsar. Ozempic y sus similares, que ahora ya han perdido la patente y se han liberalizado en algunos puntos del planeta, y va a bajar los precios de todo eso, no es el problema, es el síntoma. El síntoma de una sociedad que ha llevado el exceso tan lejos que ahora necesita medicarse para dejar de querer más. El síntoma de un sistema alimentario que ha optimizado tan bien la adicción que solo una intervención biológica puede romper el ciclo. El síntoma, en definitiva, es de un modelo que ha confundido crecimiento con bienestar durante demasiado tiempo. Y aquí la cosa dejaría de ser solo macroeconómica y se tiene que volver personal. Porque cuando apagas el hambre, no solo cambias lo que comes, cambias cómo te relacionas con el placer, con la rutina, con los demás, cambias la cena del viernes con los amigos, esa copa de vino al terminar el trabajo, ese café con tu croissant de chocolate, cambias rituales que son cultura, que son identidad, que son vínculo. Y no estoy diciendo que sea bueno ni malo todo eso, estoy diciendo que merece una conversación más profunda que la que se está teniendo sobre este tema. Una conversación que no se limite a celebrar la bajada de tallas ni a demonizar a la industria farmacéutica. Una conversación sobre qué tipo de relación queremos tener con nuestro propio cuerpo, con nuestra propia voluntad, con nuestro propio modo de vida. Vida. Una vida saludable es imprescindible para pensar mejor, amar mejor, trabajar mejor, vivir mejor, ser más crítico. Una vida químicamente más saludable no sé si responde a todo eso. Yo no lo sé, no soy farmacéutico ni médico. Tal vez eso desintegra cosas que se podrían equilibrar de otro modo, me da la impresión, pero tal vez también lo más lúcido que podemos hacer no es elegir entre química o disciplina, tal vez es entender que estamos en un punto de inflexión donde la tecnología puede modificar lo que somos desde dentro y que exige una reflexión que va mucho más allá de la báscula o del ticket del supermercado. Porque cuando reduces el deseo, no solo cambia tu cuerpo, cambia tu economía, cambia la sociedad y quizá cambia lo que somos esencialmente nosotros mismos. Esto da mucho que pensar. Seguiremos investigándolo. Seguimos.